el fin de todo, dijiste algo bien puntual, ¿verdad? Llevar con base al púlpito a platicar de cosas que normalmente no podemos hablarlas en la iglesia. Yo considero que así es Jesús, ¿verdad? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio Más Allá del Púlpito. Que Dios te bendiga, qué bueno verte nuevamente acá con nosotros. Bueno, yo creo que tú me estás viendo, yo no, pero por los ojos de la fe yo creo que ahí estás poniéndonos atención a lo que Dios quiere hablarte el día de hoy. Hoy la verdad me siento muy emocionado porque ya vamos por el episodio número 16, así que... Porque la verdad ha sido de mucha bendición cada episodio, todos los invitados que hemos tenido, a los chicos, a las chicas, han sido de mucha bendición. Yo he aprendido demasiado de ellos. Déjame contarte de que Dios ha sido bueno, Dios nos ha permitido tener variedad de contenido para poder ministrarte de alguna manera, poder compartir contigo. Y déjame decirte que el día de hoy tenemos nuevamente un invitado realmente que es mi amigo, trabajó conmigo, yo le enseñé muchas cosas. Pero aprovecho el espacio para ministrarme. Pero bueno, él te lo va a negar. Pero el día de hoy, bueno, para no hacerte más larga la historia, el día de hoy te quiero presentar a Juan Mendoza. Juan, bienvenido al podcast, Dios te bendiga. Hola, Wicho, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy ansioso de poder estar acá, de poder platicar con ustedes, con vos, un poquito ahí de lo que Dios ha ido haciendo en mi vida. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos, Juanca, por haber aceptado la invitación. Déjenme contarles de que pues Juan Carlos es un ministro de Dios. Juan Carlos, bueno, lo vamos a hablar en el podcast, pero tiene varios talentos y dones que Dios le ha permitido dar. Era una broma que yo le enseñé a él. No, pero bueno, la verdad es de que quisiera hablar un poquito con vos. Como yo te lo había platicado anteriormente, yo creo que hay un tema que ha pues puesto Dios en mi corazón, vamos. Yo considero de que tengo un poco como de clic en ese tema, vamos, porque yo creo, todos hemos escuchado la frase de que Dios no está en cuatro paredes, vos. De hecho, no está en cuatro paredes, pero uno como cristiano, sí, muchas veces indirectamente sí tiene esa idea, vos, de que Dios sí está en cuatro paredes. Y yo te puedo preguntar a vos directamente y la respuesta tuya va a ser no. La verdad es que Dios no solo está en cuatro paredes. Pero muchas veces vivimos como que estuviera entre cuatro paredes. Porque yo he visto mucha gente que dice, si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, o vas a la célula o no vas a la célula, es porque andas mal. ¿Verdad? O piensan de que si no somos obviamente, pues la Biblia nos manda con grados, no es de tanto eso lo que te quiero hablar, pero muchas veces tenemos como que ese, no sé si llamarle costumbre o ese pensamiento de que si vamos a la iglesia estamos bien con Dios. Sí, mira, Luis, la verdad que para responder la primera pregunta, la gente se pone el traje de cristiano el día domingo, el día miércoles o el día que tenga servicio en la iglesia. Entonces la gente se viste de cristiano ese día y te das cuenta que van muy arreglados, te das cuenta que llegan a la iglesia, se meten en las cuatro paredes y adentro de la iglesia son una persona. Pero si vos vas afuera y vas a su trabajo, vas a su casa, resulta que ya no es esa misma persona, porque ya se quitan el traje de cristiano. Y la verdad que tenés mucha razón. La iglesia no son cuatro paredes, por supuesto. La iglesia realmente nosotros deberíamos de ser. Y la iglesia tendría que ser uno y yendo a todos lados. Entonces, por eso es que la gente ha dejado de creer mucho en los cristianos. Porque en los cristianos te das cuenta que vas a la iglesia y en la iglesia decís, wow, este brother, cómo se comporta esta hermana. Pero realmente yo que soy su vecino, soy su vecina, me doy cuenta que allá es diferente, pues, o sea, pelea y hace estas cosas. Entonces, muchas veces usamos el día que nos toca ir a la iglesia, el traje de cristiano. Mira, yo creo que nosotros mismos hemos transmitido ese mensaje, ¿vos? Porque lo primero que decimos cuando somos evangélicos, no, vos, yo voy a la iglesia. ¿Va? O decís, ¿qué te digo yo? Un ejemplo, te ofrecen algún vicio, vamos, y vos lo primero que decís, no, vos, yo voy a la iglesia, ¿vamos? Como que encerramos de que el ir a la iglesia es ser parte de la vida cristiana. Y entonces, ¿qué sucede, vamos?
de que como mi vida no da el ejemplo, que yo profano, o ¿cómo se le dice? Para no profanar, yo digo, vos, que vivo, ¿va? Entonces, como yo no digo, no hago lo que digo, entonces caemos en ese error que vos decís, vos, porque vengo a la iglesia. Fíjate que yo hablaba ayer con un amigo, vos, y yo le decía, yo jamás voy a llegar a la iglesia a decir que caí en fornicación. Por supuesto. Si yo ayer caí en fornicación, yo jamás voy a llegar acá y voy a decir, mire pastor, o mire hermano, ¿va? Mire líder, mire oveja, yo ayer estuve en fornicación. Si yo ayer bebí, yo jamás voy a llegar a decirle a la iglesia, aún, porque imagínate, más aquellos que tienen privilegios, ¿no? Privilegios le llamamos los evangélicos, aquellos que pues tomamos una actividad en la iglesia, como pasar papel o alabar. Lo explico para el público que tal vez no entiende eso. Okay. Pero bueno, o sea, entonces, ¿qué ocasiona eso, vamos? Ocasiona que nosotros podamos como tener máscaras, vamos, dentro de la iglesia. Porque yo digo, como soy un líder, tengo que cuidar mi imagen. Tengo que cuidar mi imagen. Claro. Y mira, mano, o sea, formas y desformas de poder respaldar lo que te estoy diciendo está bien, vamos. Porque también puedo decir, vamos, o sea, yo soy un líder muy importante en la iglesia y hay gente que cree en mí y pueden dejar de creer en el evangelio por mí. Entonces yo por responsabilidad algo y por responsabilidad al evangelio lo hago. Pero estoy cayendo en la hipocresía. Fíjate vos de que hablemos un poquito de esto, vos, porque yo, a mí me gustaba mucho el teatro en el colegio. De hecho, yo soy un teatrero. No, pues, pero, o sea, me gustaba mucho cuando tocaba, yo tenía una clase de teatro y hacían obras, a mí me encantaba, man. De hecho, hasta recibí un título. Me ponía a hacer las obras, yo me tiraba al piso, ensuciaba mi uniforme, después venía la regañada de mi mamá, pero bueno, yo hacía la obra. Pero no, entonces, cuando eran los exámenes teóricos, a mí me gustaba aprender. Y cabal, exactamente, cuando vos estudias la historia del teatro, empezó el teatro significa, ya se me está olvidando, y era bueno, no, pero el teatro significa de que son personas hipócritas. Porque, o sea, el fin, el meollo de ser teatrista es ser hipócrita. Sí, porque representas un personaje. Ajá, no. Fingís un personaje que no sos. Exactamente. Y yo creo que como evangélicos somos bien teatreros. Por supuesto. Porque la mayoría de veces presentamos una imagen que no somos. ¿Me entendés? O sea, yo aquí me presento como una persona que te digo amorosa, bondadosa, ¿verdad? Y eso, y créeme que, o sea, ¿cómo verá eso Dios, vos? Porque, o sea, yo digo, estamos cayendo en el error que por ocultar nuestros errores estamos engañando o creyendo engañar a Dios muchas veces, vos. Exactamente. ¿Me entendés? Porque yo pienso, yo te lo digo, yo pienso. No lo digo de una manera como para decir hipócrita, teatrero. O sea, aquí no es que esté atacando a las personas como de una manera para decirles que son hipócritas, sino que al encubrir mi pecado yo mismo y no permito que Cristo sea el que me lo cubra, ¿va? Entonces caigo en el error de no permitir de que Dios sea el que lo liberte, porque la Biblia dice a vos, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia o la bondad de Jehová. Entonces, pero el problema es de que me lo escondo por la apariencia que yo vivo. Sí, de hecho, a ese punto quería llegar que, mira, realmente nosotros no hemos entendido que la iglesia es como un hospital del alma. Exacto. Realmente, si yo soy un líder, el diablo siempre va a atacar al líder, siempre va a atacar la cabeza, porque lo que quiere es matarte, pues es su misión. Y vos decías algo, si yo fornico y no tenés el valor o el carácter de acercarte con tu pastor o con tu líder y decirle a tu pastor o a tu líder, mira, fornico, porque entonces vos vas a decir, ¿qué va a pensar de mí? ¿Verdad? Y no nos damos cuenta que nosotros estamos viviendo todavía en una humanidad, en algo carnal. Estamos tratando de ser personas espirituales, pero vivimos en la carne, pues. Entonces es un proceso, es una transición que tenemos que llevar. Cuando yo estoy teniendo, por ejemplo, estoy teniendo un pecado y lo estoy ocultando, puede ser que en mi casa cierre la puerta y le diga a Dios, Dios mío, mira, perdóname. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo no lo confieso o no tengo ese apoyo espiritual de mi pastor o de mi líder, lo que estoy haciendo es de que, bueno, ya lo hice una vez
y después decís, bueno, lo vuelvo a hacer. Y entonces lo volvés a hacer y lo volvés a hacer. Entonces ahí estás teniendo, como decías, dos caras. Porque realmente aquí estás presentando una cara y estás siendo un líder y estás haciendo las cosas, los privilegios de la iglesia y todas las cosas, pero en realidad estás teniendo como esta fornicación a escondidas. Estás teniendo estos pecados a escondidas. Y realmente no es el enfoque de la vida cristiana. La vida cristiana es apartarse de los malos caminos y ser hecho nuevo, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, uno tiene que tener el coraje y el valor de acercarse y decir, mira, estoy robando. En la empresa donde trabajo, se da la oportunidad de robar, estoy robando. Entonces, yo quiero que me ayudes a cambiar esto. Yo quiero que vos seas mi soporte, porque sé que está mal y yo no lo quiero hacer. Eso, no encontramos la ayuda, porque cabal eso lo del versículo, o sea, el que confiesa su pecado, al no confesarlo, no permito que la misericordia de Dios a mí me haga libre. Exacto. Entonces, como no lo estoy confesando y me lo estoy guardando, no estoy permitiendo que tal vez Dios desde hace rato me ha querido libertar. De hecho, desde la cruz nos trajo libertad, vamos. Claro. Entonces, pero al ocultarlo, entonces solo me lo quedo yo y eso se hace más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Y al final yo creo que eso fue uno de los grandes problemas que le pasó, tal vez yo considero a Judas, vamos. Una persona de que quiso encubrir lo que había hecho de alguna manera con sus propias fuerzas. ¿Verdad? Yo puedo solo, ¿verdad? Yo voy a ir. Lo primero que hizo Judas cuando engañó al Señor fue con los fariseos que había vendido a Jesús. Así es. Y fue a entregarle las monedas. O sea, si vamos en la secuencia, el pensamiento de Judas fue, yo aquí me redimo devolviendo el dinero, porque ese es dinero sucio. Exactamente. Entonces voy allá con los fariseos, les devuelvo el dinero, las 30 monedas de plata. 30 era más, sí. Entonces 30 monedas de plata y... ¿De plata? Sí, ¿no? Sí, de plata. Entonces se las devuelvo y ahí tal vez ellos ya de alguna manera me devuelven a Jesús. O más que devolver a Jesús, pienso que voy a redimirme, voy a limpiarme, exactamente, porque seguramente a Jesús ya no lo iban a devolver, pero sí dijo, me siento mal, ¿me entiendes? El Espíritu Santo lo hizo que se... Y como fue al lugar incorrecto, de una manera incorrecta, haciendo algo incorrecto, ¿qué le dijeron ellos? Sálvate tú mismo. Exactamente. Allá tú qué haces, ese dinero ya no nos pertenece. Entonces la frustración que hubo Judas, ahorcar. Y te digo algo, Luis, yo pienso, esta es mi opinión, pero yo pienso que Judas ya traía ese problema, ya lo traía consigo. Pero Judas nunca tuvo la confianza, aunque Jesús obviamente ya lo sabía, pero sabía que tenía que pasar, pero Judas nunca tuvo la confianza de poder acercársele a Jesús. Y en un momento de intimidad de poder decirle, solo los dos decirle, Jesús, yo tengo un problema, yo tengo mi corazón en las riquezas. Jesús, yo tengo un problema, yo soy ambicioso. Porque si él se le hubiera acercado a Jesús, ahí entra el versículo, hubiera alcanzado misericordia. Y Jesús probablemente le hubiera dicho, no probablemente, Jesús seguramente le hubiera dicho, mira Judas, vamos a trabajar en tu problema. Pero qué bueno que me lo dijiste. Entonces ahora vamos a trabajar en esto para que vos cambies. He escuchado testimonios de pastoras. Tengo ahora mismo una pastora con quien estoy tratando mucho. Y la pastora... su esposo la dejó, se fue con otra mujer, siendo pastor de la iglesia. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es de que cuando nosotros vivimos con algo adentro y no lo revelamos o no lo decimos, eso nos empieza a comer como un cáncer. ¿Qué pasó con este pastor? Nunca supo cómo trabajar esto. Entonces llegó a un punto donde él ya no supo manejar la situación y la única salida que vio fue, se le vino otra mujer y él dijo, bueno, me voy con ella. Dejó a su esposa, dejó el ministerio, dejó a sus hijos. La pastora tuvo que tomar el cargo de pastora. Imagínate si nosotros nos atreviéramos a sacar realmente lo que tenemos adentro, porque muchas veces pensamos que es muy malo. Decimos, esto no se lo voy a contar a nadie. Imagínate, estás casado y en la iglesia sos un matrimonio que cualquiera ve y dice, es un matrimonio ejemplar. Imagínate que de repente se vayan a enterar que estuviste en adulterio con otra persona. Entonces pensás y decís, todo esto va a botar mi ministerio, todo esto va a botar mi imagen. Y estamos cometiendo un error. Porque estamos expuestos al pecado. ¿Me entendés? Sí. Ahora, obviamente nuestra
Nuestra obligación como cristianos es cuidarnos, no solo cuando no nos están viendo, también cuando no nos están viendo. ¿Ah? Pero entonces nosotros realmente lo que tenemos que hacer es, si estamos peleando con algo, acercarnos a nuestro guía, a nuestro líder, a nuestro pastor, porque nuestro pastor sabrá cómo manejar la situación. Mira, mano, yo creo que lo importante, o sea, se escucha tal vez duro y yo creo que nadie lo hace, vamos, pero es afrontar la consecuencia. O sea, si pasa, afrontar la consecuencia de alguna manera, porque mira, tarde o temprano las cosas se salen de las manos y, bueno, la situación al final se va a escuchar tal vez un poco crudo lo que voy a decir, pero al final las personas no es lo más importante, lo más, o sea, obviamente uno como ser humano duele perder amistades o personas por los errores que cometiste, ¿no? Claro. Pero yo considero que pasan a ser secundarias cuando al que realmente tenés que entregarle cuentas es a Dios, vamos. Exactamente. O sea, lo importante aquí es Dios y yo sí soy fiel creyente de que Dios puede restaurar cualquier situación. Exactamente. Cualquier tipo de situación Dios la va a restaurar independientemente de lo que hayas vivido. La misma palabra, y no lo digo yo, sino que lo dice la palabra, Dios puede restaurar al caído, puede levantar del polvo al menesteroso. Y del muladar del polvo al pobre y del muladar al menesteroso. Entonces, Dios puede restaurarte. Yo también, pero hablando un poquito pues del centro de todo eso, también yo considero que Proverbios dice que como perro que vuelve a su vómito, es el necio que vuelve a su necedad. Hubo un inicio donde Dios te restauró. Hubo una vez donde Dios te habló, cuando no venías a la iglesia. Va. Y yo creo que en eso vos sos muy experto, vos, porque, o sea, por lo que entiendo, vos no has sido cristiano toda la vida, vos. Sí, mira, la verdad que yo tengo un testimonio muy, muy impactante. Para eso Sinceramente, pues no tuve, bueno, mami murió, yo tenía 13 años, papi murió, yo tenía 5 años y al final no tenés como que la figura que te va dirigiendo, que te va diciendo cómo hacerlo. Mami me llevaba a la iglesia cuando yo era niño, hasta los 9, 10 años que dejé ir a la iglesia porque pues ya empecé a crecer y ya creí que podía tomar mis decisiones solo. Fue un momento en mi vida, de verdad, muy bonito cuando mami me llevaba a la iglesia, pero vino esta etapa cuando mami y papi murieron, entonces realmente ya no hubo como te digo, esa imagen de autoridad. Entonces empecé a hacer cosas malas, a probar a hacer cosas malas. Empecé a fumar marihuana, empecé a hacer cosas muy pequeño, de 13, 14 años. Me fui a la calle, literalmente, a vivir a la calle. Y obviamente pues en la calle empezás a tener mucho, empezás a tomar muchas cosas malas, ¿verdad? Empezás a aprender a robar, empezás a aprender a vender drogas, a mover drogas, empezás a tener muchas mañas. Y pues la verdad que tengo un testimonio muy, muy impactante. A veces, justo ayer estaba hablando con unas personas, una familia, y estaba contándoles mi testimonio y la gente me veía porque hoy ven un resultado de esfuerzo, de sacrificio, de disciplina, porque hoy me ven diferente, pues, ¿me entendés? Hoy me ven cambiado. Sí. Pero yo le decía a las personas ayer, yo llegué a pesar 90 libras porque consumía mucha droga. Imagínate. Que pesa mi brazo. Sí, seguro. Y entonces imagínate, en una ocasión te voy a contar. Yo estaba viviendo afuera de la casa y mi hermana me habló y me dijo, mira Juan, me dijo, yo quiero regalarte un par de zapatos, quiero regalarte ropa, no te he visto, también quisiera verte. Y yo le dije, bueno, está bien, es cierto, llevaba varios tiempo de no verla, varios meses de no ver a mi hermana. Y me dijo mi hermana, mira, juntémonos en un mercado de la zona 6. Entonces yo le dije, está bien. Yo venía de donde estaba, llego al lugar, cuando yo miro a mi hermana estaba ahí y me le acerco y me le pongo a la par. Imagínate, Luis, lo que el diablo puede hacer porque yo estaba a la par de mi hermana y yo decía, ¿por qué no me habla mi hermana? Y mi hermana me vio y lo que hizo fue alejarse de mí. ¿Cómo que se avergonzó? No se avergonzó, es que no me reconocía. Imagínate cómo me había cambiado las drogas.
estaba a la par de ella, literalmente a la par de ella. Ajá. Y cuando ella me vio, lo que hizo fue alejarse. Entonces vengo yo y le digo, Me imagino que vos estabas con una barba. O sea, no, yo estaba, imagínate, 90 libras, o sea, ¿cuánta edad tenías ahí, dijiste? yo tenía, en ese entonces, tenía entre 17, 18, 19 años, Ah. por ahí andaba, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevabas ya en la calle? O... Llevaba como 3 años estaba ya llevando en la calle, fíjate. Y yo le digo a mi hermana, Mari, ¿soy yo? Cuando me volteé a ver se pone a llorar. Y me dice, ¿qué estás haciendo con tu vida? Y cuando me dijo eso, pues, para mí era normal, ¿me entendés? Yo estaba viviendo en un mundo donde yo sentía que las cosas ya estaban bien. Vos dame un quexal. Pero yo no, sí, claro. Y me dice, mi hijo, ¿te ves mal? Y se me acercó y pues ya me abrazó y todo. Pero imagínate en el momento, hoy lo veo así, o sea, qué impactante fue para ella. No reconocerme. O sea, yo era su hermano y no me reconoció. Y no estabas tan grande, pues eras joven, o sea, Era eras joven, por reconocible. supuesto. Y tenía, te digo, pues, sí tenía un tiempo de irme, pero en 1 o 2 años no te olvidas de las personas, pues. Sí, por supuesto. Pero el cambio había sido tanto que Te habías adelgazado demasiado. mi hermana pensó que yo iba a saltar. Pensó que iba a saltar. Qué impactante eso, vos y bueno, yo tengo una duda, vos, más que todo me surgió una duda, nunca la pregunto, pero aprovechando que me decís, Ujú. así como para épocas festivas, vos dormías en la calle. Sí, mira, hubo una etapa de mi vida en que dormí en la calle. Cuando recién yo me fui Cuando ella no te, perdón que te interrumpa, cuando ella no te reconoció, vos dormías en la calle. ya estaba en un lugar porque ya empezaba a manejar una economía ilícita, pero ya tenía una economía. Entonces, ya en Vos esa etapa, robabas. sí, ya robaba, ya vendía droga. Entonces, ya tenía, pues ya no dormía O directamente sea, en la calle. tu apariencia no era tanta como de un vagabundo, sino que como una persona sumergida en droga. Exactamente. O sea, muy delgado, tu Exactamente. vestimenta, me imagino que era floja. Sí, ya te imaginas, pues, o sea, todo. Pues. Y no te daba hambre, porque a mí me han contado de que a veces las drogas no generan hambre, o depende de la droga. Sí, mira, de hecho, por eso te digo, yo pesaba 90 libras porque cuando fumaba piedra realmente no te da hambre. Pues. O sea, te puedes fumar a la mañana, a las 8 de la mañana, te puedes fumar un gramo de crack. Sí, ajá. Puedes pasar todo el día y el día siguiente sin comer, solo con eso que te fumas. Sí, yo probé droga vos en un tiempo atrás, Ujú. hace como 2 meses. Ujú. No, pero no, probé droga vos, pero lo que sí es cuando te pasa el efecto, o sea, sí te da, es un tipo de hambre, dolor, no sé, no sé si llamarle goma, no sé, vos me puedes explicar. Sí, mira, hay varios tipos de droga y los cuerpos reaccionan de diferentes formas. Ujú. Porque, por ejemplo, cuando yo fumaba marihuana, la marihuana te daba para que vos te diera mucha hambre después de cuando se te pasaba el efecto. Ajá. Pero con la piedra era lo contrario. El crack lo que hacía en mí era que te quitaba el hambre. Pues. Bueno, de hecho, en la mayoría esa es la reacción que da. Pues. Ah. Ujú. Sí, puedes señalar ambos qué grueso, qué grueso, le digo, qué impactante, amazing. Sí, te cuento una vez una historia. Conocí a un muchacho que él vive allá en la Florida. Le decían el gato. Ahí lo acababan de deportar de Estados Unidos. Ujú. Y el gato me dijo, mira, Juan, me dijo, bueno, en ese entonces no era Juan, sino que me dijo, mira, fíjate que tengo dinero, no sé, mucho dinero. Ajá. Y me dijo, y yo quiero que vayamos a fumar. Y yo le dije, está bien, vamos, le dije yo. Y me acuerdo que pasamos comprando antes, vendían cargas, que era pues mucho producto de crack, ¿me entendés? Así se le dice. Sí, cargas, una carga, vamos, que eran como 16, 17 gramos, vamos. Entonces compramos muchas cargas, vamos. Y nos fuimos a encerrar a un hotel en el Trébol. Bueno, el primer día empezamos a fumar. Primer día, segundo día, tercer día, 4, 5, 7, 9 días. Se nos acabó la droga. Salíamos a robar. Pero llegó un tiempo. Este fue mi primer acercamiento con Dios. Porque llegó un tiempo en que ¿Cuántos años tenías ahí?
tenía aproximadamente, ya estaba como por 20 años, 20 años Ajá. por ahí. Y resulta que un día, de tantos días de estar fumando, estoy acostado en la cama y abro los ojos, normal. Y yo digo, bueno, ahorita voy a fumar, voy a ir a hacer esto. Cuando intento levantarme, no me puedo levantar. Me quedé completamente No paralítico. funcionaba Nada, tus extremidades. nada, ni siquiera podía mover la cabeza. O sea, solo podía abrir los ojos. Como una parálisis, o Como sea. una parálisis, Ajá. exactamente, Creo que como sí. una parálisis, justamente. Ajá. Pues fíjate que fue bien impactante. Yo así, yo quería levantarme, moverme, no podía hacer nada. No podía hacer nada. Y bueno, dije, ¿qué es esto que me está pasando? Porque nunca me había pasado. Bien fuerte eso. Bien fuerte. Yo tuve mucho miedo. ¿Qué te nivel digo. qué nivel de dosis tú tendrías pues para que eso Tuve pasara? mucho miedo, de verdad. Sentí que me iba a quedar así, te lo digo. Y bueno, pasó la primera hora, la segunda hora, la tercera. Y nadie llegaba a verte. No, pues este muchacho llegó como te digo, yo dejé fumar como a las 3, 4 de la mañana. De ahí me dormí un poco porque ya llevábamos varios días de no dormir ni comer. Me dormí un poco, creo que me desperté como a las 8, 9 de la mañana. Y eran las 11 de la mañana y no había nadie. 12 y no había nadie. Como a las 12 calculo yo que él llegó y me dijo, mira, vamos a seguir fumando. Y yo no le hablaba, yo no podía moverme, no podía hacer nada. Y yo quería decirle, vos, mira, ayúdame porque mira cómo estoy. Y me dijo, vas a fumar. No, me dijo, si no me voy, decirme que... Y pasó ahí. Y vos solo viéndolo. Yo, así. sí, yo estaba acostado. Pero en la estabas cama. recto. Sí, estaba recto, así, acostado, estirado, alargado, digamos. Ajá. Y yo estaba Y viéndolo. y yo no podía mover la cabeza, yo solo podía ver para arriba. Y él estaba sentado hacia un lado y me hablaba. Y Ajá. me decía, vas a fumar. Y me maltrataba y me decía cosas malas y me decía que sos una M, que me dejaste vendido, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo quería hablar, yo quería decirle, vos, mira, necesito ayuda, no me puedo mover. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Ya me voy. Y se fue. Y en eso y empezó a caer la tarde. Recuerdo que hubo un momento donde me sentía demasiado solo, frustrado, triste. Que recuerdo que cerré mis ojos y yo tenía el conocimiento de Dios. Porque te acuerdas que te conté que mami Tu mamá te va a la me iglesia. va a la iglesia. Y recuerdo que esa vez fue la primera vez que hablé con Dios y le dije, Dios, le dije, yo no sé qué me está pasando, le dije, pero si tú me sacas de esto y tú me levantas de esto, le dije, te prometo que te voy a buscar y te voy a servir. Esa fue la primera vez que yo le dije a Dios. Luego llegó un amigo mío, él llegó, que pues un amigo de calle, pues entró y mira qué te pasó, me dijo, él Ajá. me apreciaba mucho, no lo he visto, quisiera volver a verlo, llevo muchos años y me dijo, ¿qué te pasó? Me dice. Y yo no me podía mover todavía, eran las 5 de la tarde, yo no me podía mover. Ujú. Recuerdo que él me agarró, me llevó al baño del hotel y empezó a bañarme y pues me secó, me puso otra vez la ropa, me acostó. Qué buena Y onda. me dijo, sí, me dijo, mira, me dijo, voy a ver si consigo comida o algo y te voy a traer, voy a regresar en un rato. Y yo seguía acostado ahí, seguía sin moverme. Empecé a llorar, me recuerdo que empecé a llorar. Y otra vez volví a hablar con Dios y le dije, Señor, ayúdame, sácame esto, de verdad, no quiero estar así. No quiero vivir así, imagínate Qué vivir así. fuerte, sí, Ah, no, qué y fuerte. estar en ese cuarto hotel así, sin poder mover y Pasó el tiempo, regresó mi amigo, llevó comida, igual no comí porque no podía hacer nada. vergüenza también me imagino que te daban, ¿no? O sea, o eras La sin verdad que vergüenza. un montón, era un montón. No, o sea, de- me acuerdo como él te vio desde tu amigo te cambió y, o sea, un montón de sensaciones, pena, pues. de sentimientos, babos, de Ajá. verdad. Recuerdo que como a las 8, 9 de la noche, Igual. pude hacer esto, moví mi dedo. Estaba así acostado, tenía las manos en la cama y recuerdo que moví mi dedo. Cuando moví mi dedo, esa vez, o sea, yo sentí como que había vuelto a la vida. ¿Me entiendes? Como que la canción de los Transformers, ¿verdad? Sí, como que qué rico sentí, o sea, cuando vengo y muevo el dedo, o sea, sentí como que Dios estaba haciendo algo en mí, ¿me entiendes? Bueno, ya pasó la noche, la madrugada, poco a poco empecé a moverle las manos, poco a poco empecé a mover la cabeza. ¿Y sabes qué fue lo primero que hice cuando ya Dios me levantó?
lo primero que hice fue volver a drogas. Porque sabiendo que era Dios, o sea, vos así somos nosotros los humanos. Somos malagradecidos. Porque yo estaba ahí y yo le dije a Dios, si tú me levantas de esto, te voy a buscar y te voy a servir. Y cuando Dios me levantó, porque había pasado un día, y al mediodía del día siguiente, cuando Dios ya me había levantado, lo que hice fue otra vez ir a otra vez ir a hacer las cosas malas. Pero Dios ya había escuchado mi clamor. No, y sí, sabes si es cierto, porque no solo, o sea, eso es un gran ejemplo de cómo somos nosotros en nuestro verdadero vivir con el Espíritu Santo, con Dios, con Jesús, ¿no? Sí. De hecho, desde que Él resucitó por nosotros, esa actitud somos, ¿no? Porque nos vive liberando y aunque hayan consecuencias muy fuertes, volvemos a fallar. Y yo digo, o sea, uno ahorita lo habla como con reflexión, va, o de alguna manera como, ¿cómo se le dice? Como analítica, ¿va? Decir, bueno, la verdad es que a Jesús sí le da de lastimar, ¿va? Es como que, obviamente el ejemplo que te puedo dar es muy simple, ¿va? Como que ver a tu hijo metido en drogas, porque vos sos papá, y que tu nena esté en drogas, te va a doler mucho, me imagino yo. Por supuesto. Y ver cómo te promete que va a cambiar, y está bien, mija. Y si tal vez tu nena te dice, mira, papá, si me ayudas, yo cambio, te lo prometo, ¿verdad? Te ayudo, pues, y cuando sentís a los 10 minutos está en el punto, ¿va? Sí. Qué fuerte, pues, o sea, y es realmente, para empezar, que es muy fuerte lo que te tocó a vos, porque es una manera de ver totalmente distinto al evangelio, porque, o sea, la mayoría de amigos que yo tengo y tuve no la contaron, vamos. Sí, seguro. Y tenerte acá es un milagro de Dios, pues, porque pocos llegan hasta aquí, al podcast. Seguro. Te digo, la verdad que dice la Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y eso es lo que muchos no quieren pagar. Ese es el precio que muchos no quieren pagar. Ese es el proceso que la gente no quiere vivir. Mano, la gente llega a la iglesia y cuando la gente llega a la iglesia, lo que pasa es de que cuando está en la iglesia y llega la gente, por ejemplo, económicamente mal, llega la gente a la iglesia y lo que hace es de que quiere que Dios en ese mismo instante le solucione sus problemas económicos. Quiere que cuando uno salga de la iglesia, quiere salir y que revisar su cuenta de banco y que diga, tengo 1 millón de quetzales, apago mis deudas y ya. Pero, ¿qué pasa? Que Dios no va a hacer eso. Jamás va a hacer eso Dios. Porque Dios no es la forma de operar. Por supuesto, porque la gente, lo único que desea la gente es satisfacer lo suyo. ¿Me entendés? Y muchas veces miramos a Dios como un mago, como un prestamista. No miramos a Dios como realmente lo que es un Dios. Y lo que Dios quiere es de que nosotros aprendamos a vivir el proceso. Eso es lo que Dios quiere. Sí, y el proceso es fundamental para una bendición, vamos. Yo creo que es... Supuesto. Antes de la calma viene la tormenta, dicen, ¿verdad? Exacto. Y es verdad, vamos, porque Israel, para entrar a un Canaán, primero tiene que pasar un desierto. Exactamente. Obviamente, por sus actitudes y cosas, se tardó mucho más de lo que se tenía pronosticado hacer. Pero bueno, o sea, el proceso siempre va a tener una actuación importante dentro de lo que Dios quiere darnos. Y si, un ejemplo, yo vengo, como vos decís, vos, porque la verdad, o sea, es difícil a veces estar. Eso tiene que ver mucho también con la fe, vos, con la fe, el creerle a Dios, porque entender la situación de que, un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo una deuda en un banco, Señor, ayúdame, ¿verdad? Y bueno, Dios te va a meter un proceso para aprender a depender de Él y Dios apoyarte, porque Dios yo he escuchado casos donde Dios ha pagado deudas en bancos. Exacto. ¿Verdad? Entonces, yo no sé si vos me compartías un testimonio así una vez, ¿no fuiste vos? No. Bueno, pero sí escuché. Pero sí conozco a un amigo que le pasó eso, pues tenía una deuda y su deuda sí, en el banco, o sea, apareció su deuda cancelada, pero, o sea, sí es un proceso en el cual Dios nos mete a depender de Él, vamos, porque como te digo, sí lo puede hacer, pero es algo que yo mismo provoqué. Exactamente. Entonces, por lo tanto,
como dice la Biblia, o sea, el justo, si tú no le hablares al justo de su pecado, el justo morirá por consecuencia de su pecado. O sea, yo tengo consecuencias de lo que hago. Pablo lo menciona en Romanos, la consecuencia del pecado de su fin es muerte. O sea, el pecado tiene que ser condenado. Exactamente. Entonces, obviamente, yo tengo una consecuencia. David tuvo consecuencias de todo lo que hizo, a pesar de ser el dulce cantor de Israel, a pesar de ser un joven conforme al corazón de Dios, a pesar de ser el rey de Israel, a pesar de ser el famoso coro Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, tuvo consecuencias de lo que hizo. Por supuesto. De todo, de mandar a un hombre a matar por quedarse con su esposa, por hacer todo lo que hizo, por derramar mucha sangre, no pudo intrometerse en la logística del templo. Exacto. Entonces, sí tuvo consecuencias de eso, y eso es lo que el cristiano muchas veces obvia, como tiene un Dios misericordioso, como la misericordia nos hace libres. Entonces, nosotros creemos de que, bueno, ahí terminó, Dios me respaldó, pero hay una consecuencia que viene detrás de eso. Claro. Hay maldiciones que uno mismo se echa encima, ¿vos? Sí. Por causa de nuestros errores. Exacto. Entonces, la consecuencia, te quiero preguntar, ¿vos crees que la consecuencia sí o sí viene? ¿O Dios puede tener misericordia de las consecuencias? Sí, mira, la Biblia dice, de cierto os digo, dice, no os engañéis, de cierto os digo que todo lo que el hombre siembra cosecha. O sea, por supuesto que no puedes sembrar limones y cosechar manzanas. Ok. Pero también hay una parte donde dice la Biblia, dice que si tú vienes a mí, dice, y aunque tus pecados fueran rojos como el carmesí, dice, los voy a volver como la blanca lana. O sea, sí hay un momento donde Dios dice, mira, si realmente tu transformación o tu cambio es genuino, yo voy a olvidar y voy a echar todo eso al mar y no importa. Entonces Dios te dice, te voy a dar una segunda oportunidad. El problema es cuando somos consecuentes y lo volvemos a hacer. Y lo volvemos a hacer. Entonces ahí es donde Dios dice, bueno, ya te perdoné, pues ya te limpié, ya te cambié. Y volvemos. Y lo volvés a hacer. Entonces, ahora vas a tener las consecuencias. Claro que creo en la misericordia de Dios. Y porque si yo me pongo a pensar que si Dios debería haberme dicho, bueno, vamos a sacar cuentas, Juan, de lo que vos eras y vas a pagar esto y esto y esto, ya no estuviera aquí. Ya no estuviera aquí. Ni tuviera una familia, ni tuviera un empleo, ni tuviera una hija, ni tuviera una vida de plenitud que tengo. Porque las consecuencias que yo tenía que pagar eran demasiadas. Pero te das cuenta que no es así. Respondiendo a lo que decías, Dios dice, mis planes, dice, no son como los tuyos. Porque vos decías ahorita un caso, por ejemplo, uno se acerca y dice Dios mío, tengo problemas financieros. Y uno lo que le pide a Dios es, Dios mío, ayúdame a salir de mis deudas. Pero Dios ahí arriba, yo me imagino que Dios yo no te voy a ayudar a salir de tus deudas únicamente. Porque, ¿de qué me sirve a mí venir y sacarte de esta deuda que tenés si mañana vas a volver a hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Por eso dice, mis planes no, te voy a meter a un proceso donde vas a aprender a manejar finanzas, donde vas a aprender a ser responsable con tu dinero, donde vas a aprender a sembrar, donde vas a aprender a honrar. ¿Por qué? Porque entonces voy a cubrir la deuda que tenés, pero no solamente voy a cubrir la deuda que tenés, voy a enseñarte a que ya no caigas en deudas. Voy a enseñarte a que el dinero que tenés va a servir de bendición. Eso es lo que Dios quiere. Sí, y pues nos damos cuenta de que Dios es el mejor maestro que podemos tener, vamos, porque la enseñanza, sea como sea, dura o no dura, dependiendo cómo sea mi convicción. Dios te enseña, vamos, porque la famosa frase que todo el mundo decimos es, si yo tuviera esta mentalidad hace 10 años, es que no hiciera, ¿verdad? Sí, cabal. ¿Verdad? Yo he escuchado gente, vos me has dicho, ¿verdad? Porque vos has sido muy consejero para mí. Y tus consejos a veces alegrán mucho. Yo tuviera tu edad con la mentalidad de ahora. y pareciera que yo me disocio a veces, pero sí yo pongo atención a lo que me dicen, vos. Y yo digo, me pongo a pensar y yo digo, sí es cierto. Y bueno, también yo pienso a los 10 años atrás, a los que tienen 5, porque yo tengo 15. No, pues, que deberían estar comprando terrenos, en vez de estar pidiendo juguetes. No, pues, o sea, yo digo, mi mentalidad ha ido mejorando. Obviamente, yo creo que todos vamos en una manera ascendiendo para que, como dice la Biblia, que nuestras canas sea la gloria de nuestra sabiduría, vamos. O sea, obviamente uno va creciendo y uno va aprendiendo y uno va entendiendo. A mí me falta ser papá.
¿verdad? A mí me faltan muchas cosas que aprender, ¿va? Sí, seguro. Yo entiendo el amor de un padre, pero no experimento ser padre, ¿verdad? Entonces, yo sé que algún día lo voy a hacer. Entonces, Pero ponete pilas, porque se te está yendo el tiro, ya se fue. Yo voy corriendo al 30. No, que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, voy a eso, pues, de que Dios es experto en aprendizaje y en enseñar. Y es un buen padre, enseña como padre. exacto. Enseña como padre, eso es lo que quería llegar, que Dios enseña como papá. Jesús me enseña como papá, ellos me enseñan, o sea, Él es para mí mi amigo. Me puede enseñar como un amigo, me puede enseñar como mi maestro. Como vos decías, vos, si estoy reincidente en mi fallo, Dios es capaz de darme un azote, ¿verdad? Una reprensión, Ujú. ¿verdad? Pero siempre por amor a mí. Eso no va, o sea, Él no me va a reprender, porque yo siento que el diablo es bien astuto y mete mucha duda en nosotros y mucha culpa. Ujú. Y yo siento que cuando caes y Dios, porque a veces puede ser como lo que le pasó a Job. Bueno, que Job es otro caso, porque sin hacer nada le dieron duro, pero había un proceso detrás de Eva y también había una enseñanza. Ujú. Pero si yo cometo un error y bueno, Dios decide de alguna manera reprenderme o hacerme responsable de lo que yo estoy haciendo, el diablo es bien astuto y aprovecha cada momento. Por algo dice la Biblia que es el padre de la mentira, ¿va? Por supuesto. Entonces aprovecha para decirme, ahora Dios no te ama, Dios te está castigando, si fuera así no pasaría. A veces las represiones pueden ser hasta con pérdidas de familiares, ¿verdad? Y, o sea, independientemente, te pongo este escenario no para que es como que Dios castiga específicamente en algo, sino que Dios trae una consecuencia a veces muy fuerte a mi vida, ¿no? Y bueno, aprender de eso cuesta, y más cuando está la voz del enemigo constante a vos en nuestra mente hablando y diciendo, no lo vas a lograr, o ya viste lo que te pasó, estás peor que antes, Exacto. ¿va? Y ahora yo te quiero hacer una pregunta a vos. Las consecuencias, ¿crees que te van a destruir? Mm. ¿O Sí, no, bueno. vos crees que puedes evitar las consecuencias? Sí, Esto, de hecho siempre hay consecuencias buenas y consecuencias malas. por supuesto. Ajá. Por Pero supuesto. las consecuencias, digámoslo así, si las miramos de manera mala, se pueden evitar. De hecho, mm, ¿qué te podría decir yo? En la consecuencia, hablando del desierto, ¿verdad? La consecuencia fueron 40 años. Y el proceso eran 40 días. Ujú. Pero por el pecado, por la necedad, porque Israel salió de Egipto, pero Egipto todavía estaba entre ellos. Ellos llevaron cosas de Egipto. Ujú. Ellos llevaron joyas y todo porque lo miraban de valor. En el camino se dieron cuenta de que no les valían más que la presencia de Dios. Porque si te das cuenta cuando levantan el becerro, ¿de qué fue? Del Sí, oro que llevaban sí, de Egipto. exacto. Porque ellos ahí tenían su confianza. Exacto. Entonces ellos dijeron, del oro que traemos de la tierra donde nos daban de comer, Ujú. vivíamos como esclavos, pero nos mantenían, vamos a levantar un becerro porque en esto sí está nuestra confianza. Esto sí nos dio algo que podíamos nosotros entender. Exacto. En cambio, como vieron que Moisés ya no bajaba, Dios nos quedó mal, Dios nos falló, ya vieron o sea, desde antes ya traían esa duda, ¿vas? Sí, y volviendo al tema de las consecuencias, babos, mira, yo le digo a mi esposa, realmente la vida que hoy tengo es una vida de plenitud, Ajá. es una vida de gozo, es una vida de paz. No tengo que tener una vida perfecta porque no es así, pero le digo a mi esposa, me la paso muy bien con ella, con mi hija. Imagínate que vengas y que tengas que, o sea, me aparezca una mujer a mí y yo me pongo a pensar todo lo que voy a perder por un desliz o por estar con alguien, ¿me entendés? Que no es de mi vida. Entonces, realmente hablamos mucho con mi esposa y le digo yo esto, realmente contigo me siento bien. O sea, lo que yo estoy teniendo contigo me llena, me siento completo. ¿Me entendés? Yo no necesito nada más. Entonces las consecuencias se pagan, pues, y las consecuencias siempre el Espíritu Santo te habla antes de que vayas a hacer algo. O sea, si sabes que tu problema es el alcohol y estás yendo a la iglesia y estás peleando con el alcohol, ¿Sabes? y entonces cuando vos salís de la iglesia o estás en tu casa y sabes de que hay un amigo que te invita a tomar y a tomar y a tomar,
sea, ese momento el Espíritu Santo siempre te va a hablar y te va a decir, no lo hagas, no te vayas con aquel. Por supuesto. Y lo ignoramos. Ignoramos la voz del Espíritu Santo. Ignoramos la voz de Dios que nos está diciendo. Pero volvemos a lo que decís. Dios es un padre y Dios te ama. El problema es cuando te quedas ahí. Saliste a tomar y después cuando regresaste a tomar, ¿cómo venís? Venís todo malo. Venís sin plata, con el autoestima bajo, venís todo, Correcto. todo hecho pedazos. ¿Y qué hace el diablo? Ahí es lo que vos decís, aprovecha el diablo y te dices que, mano, no servís. Sos un hipócrita, mano. Ayer fuiste a la iglesia y estás tomando, ya no vayas a la iglesia. Y ese es el problema de nosotros. El problema de nosotros es de que nos quedamos estancados ahí. Dios sabe que vas a fallar. Él sabe que vas a volver a tomar, aunque ya estés yendo a la célula, aunque estés yendo a la iglesia, aunque estés haciendo las cosas bien, Él sabe que le vas a fallar. Y aunque tal vez no sea tomar y ya dejaste de tomar, pero le vas a fallar en otra cosa. Él ya lo sabe. El problema es de nosotros, cuando nosotros nos quedamos ahí. Nosotros tenemos que ser... Yo siempre cuando predico lo digo, yo soy un cristiano descarado. Porque yo iba a la iglesia y yo fumaba. Pasé un año yendo a la iglesia y fumaba, tomando. Sí. Un año completo. Entonces, ¿qué? Que yo no dejé ir nunca a la iglesia. Porque yo le decía a Dios, algún día tú me vas a cambiar. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera dejado ir a la iglesia? Entonces yo no estuviera aquí. Entonces yo hubiera seguido en el mundo que yo estaba. Pero llegó un momento en que de tanto buscarlo, en un momento Dios dijo, bueno, voy a hacer la obra en ti. Y hizo ese cambio, esa transformación. Miren, sí, a mí, de hecho, yo tuve un testimonio parecido. Yo iba a la iglesia y yo venía a la iglesia. De hecho, yo empecé yendo al templo El Rey Jesús, Casa de Restauración Rey Jesús, que aprovecho, como les digo siempre, es el que nos presta las instalaciones para poder grabar el podcast. Uh-huh. Y de hecho, la pastora Marlene, pues fue mi pastora. Yo a ella la quiero mucho y todo, pues ella me instruyó y soy el hombre que soy, gracias. Soy el hombre espiritual que soy porque ella me enseñó mucho, ¿vos? Uh-huh. Y yo apagaba el cigarro. Y fue muy poco tiempo, pues, pero conmigo fue bien distinto porque yo me recuerdo que yo dije, voy a dejar de fumar, señor. Dije, te lo cuento así rápido para ir terminando. Uh-huh. Voy a dejar de fumar, señor, dije, y pasé a una tienda. A 2 cuadras de la iglesia hay una tienda donde todavía existe. De hecho, voy mucho a esa tienda. Uh-huh. Y compré la media cajetilla de cigarros. Dije, bueno, señor, me voy a echar media cajetilla de cigarros a la semana. Yo me echaba 2 cajetillas. Uh-huh. Tenía 16 años. Uh-huh. Y me voy a comprar media cajetilla y me voy a echar uno diario. Dije, empecé, me la compré. Me venía a fumar el camino y en la esquina de la iglesia lo apago, dije. Uh-huh. Entonces me fumé a mitad y lo apagué, vine al culto, mi cajetilla en mi mochila. Nadie sabía que llevaba una cajetilla de cigarros. Uh-huh. Y me regresaba y se me olvidó que tenía que fumar. Que los jóvenes teníamos esa como coinonía después de la iglesia, comer Uh-huh. después del culto. De hecho, la iglesia en sí tiene mucha coinonía. Entonces, Okay. Chicas, el culto terminaba a las 9 y algo, 10 y nos parábamos yendo 12 platicando y todo. Y también que la pastora la buscan mucho para ministrar. Entonces, en lo que ministraba, la esperábamos algunos y platicábamos 2 horas ahí comiendo a la venta de la iglesia, ¿no? ¿Sí ves? Y me iba a acostar. Al otro día me levanté, yo no estudiaba porque a mí Dios me permitió pagar mis estudios porque yo ya había dejado de estudiar por estar perdido. Y entonces, como Dios ya estaba trabajando en mí, y en ese tiempo, pues mi familia tenía escasos recursos, yo lavaba mi ropa a mano, me voy a poner a lavar ropa, decía yo, porque siempre la lavaba mi mamá. Pero yo decía, como hijo de Dios ahora, ¿cómo Dios va cambiando tu mente? Sí, ¿no? claro. Ajá. Y voy a lavar yo mi ropa, yo me ponía a lavar mi ropa, ¿va? Y me ponía a lavar mi ropa en la pila, ¿va? Porque no teníamos lavadora. Uh-huh. Pasaba mediodía, me voy a poner a hacer ejercicio. Y siempre tenía esa mentalidad de, después de esto voy a fumar, porque tenés como el vicio. Llegaba la hora del culto, me lo voy a echar en el camino y se me olvidaba. Y la media cajetilla andaba conmigo. En cuestión de 4 días yo la paré tirando, se me quitó el vicio. Increíble. Y hasta la fecha, increíble. Yo digo, ¿cómo es que en ese tiempo Dios hizo esta restauración tan fácil para él, vamos? Uh-huh. Y una vez lo dije en el podcast, pero lo quiero repetir porque creo que amerita, vamos. Y es que yo escuchaba una frase que decía que lo que Satanás muchas veces dura años en destruirte, Dios lo puede restaurar en 1 minuto. Claro. Entonces yo dije, Dios restauró, de verdad, yo dije, la tiré, dije, ya no tengo ganas.
Y lo sentí tan normal, pero hasta la fecha, digo yo, como que lo tomé de una manera como relajada, en decir, qué tremendo lo que dijiste en esa media semana. Porque para miércoles o jueves yo tiré esa cajetilla. Ya no tenía ganas. Y si te das cuenta, aquí hay algo que marca mucho, que vos decís cómo Dios empieza a cambiar tu mentalidad, pero en realidad sos vos quien le vas abriendo la puerta. Eso. Dios permite, hasta donde uno le permite a si Dios. vos no le hubieras abierto la puerta a Dios, Ajá. te aseguro que vos te hubiera sido más difícil. Pero cuando vos le dijiste a Dios, Señor, te abro la puerta, haz lo que tú quieras conmigo. Entonces Dios empezó a orar en vos. Entonces empezó a poner cosas que te llamaban más la atención que fue. Sí. Entonces, claro que hubo un milagro sobrenatural, por supuesto, pero fuiste vos quien abrió esa puerta. Fuiste vos. Y eso es lo que nosotros no hacemos, Babuicho, que muchas veces nosotros solo queremos que Dios haga todo el trabajo sin nosotros hacer nada. No queremos pagar el precio del proceso, no lo queremos hacer. Y ese es el problema de muchos cristianos, babos, que nosotros solo queremos disfrutar de los beneficios sin trabajar. Y así no son las cosas, pues. Sí, de hecho me ayudó eso, ocupar mi mente también en Dios, porque aquí hicimos una obra de teatro y yo era Jesús. Y entonces tenía que estar siempre en la obra. La obra de teatro fue una semana entera. Entonces también ayudó mucho para el público. Y lo que vos decís, vos, o sea, le abrí mi mente poniéndolo así. Yo creo que fue clave eso. Permitir que Dios trabajara en mí. Y uno cuando empieza a ser cristiano, más lo que vos me decís, pues es todo lo que te ha tocado vivir, vos entendés eso de que solo con Dios y dándole la oportunidad, no se llama la oportunidad, dándonos a nosotros mismos la oportunidad de que Jesús nos pueda cambiar, es cuando Dios trae la restauración, vos. Para terminar, yo quisiera hacerte una pregunta, vos. Y ¿cómo puedo formularla? ¿Cuándo fue el momento exacto? Tal vez aprovechas no sé, de alguna manera por dar un consejo, pero el momento exacto para aquellas personas, vos, que están metidas en drogas, porque es difícil salir de un vicio, vos. O sea, yo te digo que fue Dios, pero el vicio es una necesidad a veces más fuerte que la comida. Bueno, de hecho vos me contaste, se vuelve mucho más fuerte que la comida. Es una necesidad que tal vez no es buena para mi cuerpo, pero la debamos dar prioridad más que otras cosas que son prioridad. Entonces, ¿en qué momento fue el momento exacto donde vos le rendiste tu corazón a Dios y te quedaste? Vos dijiste aquí, Dios, que revivás ese día donde Dios te restauró a vos. Y mira, te cuento que un 24 de diciembre nosotros ya manejábamos mucho dinero, demasiado dinero. Te estoy hablando de 100,000, 200,000 quetzales cada mes. Dinero ilícito, dinero sucio. Yo me recuerdo que un 24 de diciembre con mi amigo Shadow, Mario, me dijo él, mira, vamos a hacer una fiesta, me dijo, pero una fiesta grande, me dijo. Vamos a comprar muchas drogas, vamos a traer mujeres, vamos a comprar licor y vamos a pasárnosla muy, muy bien, me dijo él. Ya llevábamos varios días de estar viviendo en una vida donde teníamos muchas comodidades, mucho dinero, mujeres, de todo. Y recuerdo que yo le dije, está bien, eso fue allá en Belén, Belencito, zona 7 de Misco. Y me acuerdo que cerramos el callejón, compramos licor, cerveza, todo, droga. Cerramos ahí, contratamos una disco y empezamos a tomar el 24 de diciembre. Bueno, desde antes, incluso el 23, 22 de diciembre empezamos a tomar, empezamos a drogar, a tener sexo. Bueno, ya sabes, un montón de cosas. Y empezaron a pasar los días. Y yo recuerdo que un día 31 de diciembre a las 3 de la mañana yo me desperté. Y cuando me despierto me siento en la cama, en la orilla de la cama. Y cuando volteo a ver estaban todos mis amigos, tirados, drogados, las mujeres desnudas, drogadas. Y ese momento yo sentí un vacío en mi vida. Un vacío que de verdad yo dije, esta es la vida que yo quiero. Y yo dije, no, esta no es la vida que yo quiero. Yo quiero algo diferente para mí. Y yo me recuerdo que en ese entonces a las 3 de la mañana yo me puse a orar otra vez. Y ya había tenido muchos episodios donde yo venía ya orándole después de lo que me pasó de la sobredosis de droga en el hotel. Ya otras veces me pasaron muchas cosas, me llevaron, me detuvieron.
y también le oré a Dios y bueno, ya venía como teniendo esa pequeña conexión porque no lo hacía tan seguido, pero yo me recuerdo que ese día me empecé a orar y le dije a Dios, Dios mío, le dije, "Oh, ya me cansé de esto. Esto no me lleva a nada", le dije, y me siento vacío. O sea, ya no tengo nada ya no me llena la droga, tengo dinero y no me llena. O sea, yo de ahora yo no quiero esta vida. Le dije, Dios, sí, y yo quiero que tú me ayudes y me cambies. Y recuerdo que ese día, como a las 7 de la mañana, le llamé a mi hermana y le dije a mi hermana, mira, le dije, "Oh, quisiera regresarme a la casa porque quiero cambiar mi vida". Y le pregunté, ¿tú me recibes en la casa? Y mi hermana me dijo, sí, yo te recibo. Y llegué, y no te digo fue de la noche a la mañana que yo tuve ese cambio, porque no fue así. Fue un momento muy doloroso para mi vida. O sea, dejar las drogas, dejar los vicios, las mañas, las mujeres, todo eso no lo vas a sacar tan fácil. Y entonces, pero ahí fue donde realmente yo tuve me acerqué a la iglesia, fui a la iglesia y tuve ese encuentro cara a cara con Dios y donde Dios me dijo, mira, tengo muchas cosas buenas para tu vida, pero es necesario que cambies y que aceptes el proceso. Y me ha dolido porque ya llevo varios años yendo a la iglesia, 18, 19 años, y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque te digo, hasta hoy en día duele. Pero cuando llegó ese momento donde Dios me dijo, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Lo que me dijiste era verdad o si querés seguir estando ahí vacío? Yo te voy a cambiar. Yo te voy a transformar por completo. Y cuando llegó ese momento yo le dije, sí, te voy a servir. Aún siendo un drogadicto, aún siendo un ladrón, aún siendo un mañoso, aún siendo todas las cosas malas que yo era. Le dije sí. Y seguía, estaba en mi compromiso con Dios porque iba a la iglesia, buscaba a Dios y seguía haciendo cosas malas. Seguía tomando, seguía drogando, seguía haciendo mañas, porque yo seguía, porque no es tan fácil. Pero cuando yo empecé a tener una relación, porque lo que me ayudó mucho fue que yo no tuve una relación superficial con Dios. Mi relación fue muy profunda. Empecé a ayunar, empecé a leer la Biblia, empecé a orar, empecé a meterme con Dios. Seguí y siguiendo haciendo cosas malas. Siguiendo haciendo cosas malas. Es más, yo le contaba a mi novia que mi novia me ayudó mucho, obviamente, en el proceso, que ahora es mi esposa, claro. Pero yo me acuerdo que yo estaba leyendo la Biblia. ¿Y qué estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia. Ah, y estaba con el cigarro. Imagínate eso. Yo estaba en mi casa y tenía la Biblia porque me gusta leer la Biblia y yo estaba ahí y estaba con el cigarro, leyendo la Biblia. ¿No pensabas que como que estabas haciendo algo mal? Sí, mi hermano todo el tiempo me lo decía, ¿Cuál era tu pensamiento para motivarte a fumar leyendo la Biblia? Pues, fíjate que realmente siempre tuve la mentalidad de que algún día Dios me va a ayudar con esto. Y yo decía, está mal, claro que está mal, pues porque imagínate fumar leyendo la Biblia, pues. Y mi hermano me lo restregaba en la cara todo el tiempo y me decía, vos sos un hipócrita. Y yo le decía, sí, soy un hipócrita, le decía yo. Pero yo tenía la mentalidad y yo decía, Dios lo va a hacer, es que Dios lo va a hacer. Y de verdad, o sea, porque yo inconscientemente estaba metiéndome con Dios, buscando a Dios, hasta que llegó el momento en que Dios vino y dijo, bueno, hasta aquí nomás. Y entonces hizo ese cambio. Gracias a Dios estoy limpio, ya no consumo. Pero el proceso doloroso. La gente no quiere pagar el precio, te lo repito, te lo voy a repetir. Y la verdad es que si nosotros ya nos hartamos y nos cansamos de la vida que llevamos, de que te paguen el 29 y que amanezcas el primero sin dinero. El mero 29. El 29 o el 30 te pagan y el primero no tenés plata. Ajá. Sinceramente. Si ya te cansaste de esa vida, si ya te cansaste, por ejemplo, de estar engañando a tu esposa, de gastarte la plata del gasto en tomar, de estar saliendo a fiestas y regresar vacío o vacía, entonces es el momento en que tenés que afrontar las consecuencias y ponerte cara a cara con Dios y decirle a Dios, voy a cambiar. Sí. Voy a cambiar. Aunque duela y aunque llore y aunque todo lo que tenga que pasar, voy a cambiar. Y ahí fue donde empecé el cambio verdadero en mi vida. Cuando yo decidí entregarle mi corazón a Dios, de verdad. Dios nunca me juzgó, nunca me criticó. No me juzgó, no me dijo, mano, ¿cómo venís a la iglesia y fumar? O ¿cómo te pones a leer y fumar? Él no me dijo, él solo me abrazó y me dijo, yo te amo, tranquilo, un día vamos a salir de esto.
pero nunca dejé de buscar a Dios. Jamás he dejado de buscar a Dios. Todo el tiempo he estado ahí. Todo el tiempo he estado ahí. Y hoy me decís, Juan, no, Tomás, no, te drogas, no. Pero, Juan, hoy tenés problemas o tenés defectos. Claro que tengo problemas y defectos. Y aún seguís buscando a Dios. Claro. Porque necesito que Dios cambie esas cosas que están mal en mí todavía. Qué tremendo, sí. Y obviamente por todo vos me contás ahorita esto y no es que es difícil de creer porque como te veo ahora, te veo un hombre bien, vos. O sea, yo convivo, trabajamos juntos, vos. Trabajamos en verbo pasado porque se escucha como presente también. Porque gracias a Dios ya no. Solo para vos. Gracias a Dios para mí. No, o sea, sé que pues te conozco y todo, conozco a tu esposa también, a tu hija, y son una familia que más que son bendecidos, me doy cuenta que Dios los usa mucho para bendecir. Entonces, eso me agrada mucho, vos, porque los quieren mucho y también yo, la verdad es que te tengo cariño y hasta cierto punto respeto. Hemos entablado una amistad y tal vez no hay un respeto como tal así, pero sí te admiro. Y mano, o sea, eso, todo lo que hoy platicamos para mí, o sea, rompe esa barrera de la religiosidad que como cristianos nos mantenemos y pues invitarnos al tener una relación profunda con Dios y sincera, abierta, porque ahí es donde Dios puede restaurarnos, porque no es lo mismo tener problemas o sea, uno mismo que tener problemas con Dios, vos. Exactamente. Y Dios es bueno y bueno para restaurar. La verdad es que yo te agradezco un montón vos por haber aceptado la invitación y por compartirnos un poco tu testimonio. Me has contado otras cosas, vos, que sé que ahorita no hemos podido hablar. La verdad es que el tiempo no nos dio. Sí, seguro. Y me gustaría, hemos traído a invitados nuevamente. Bueno, realmente solo a Jeremy. También lo conoces vos, vos. Sí, van claro. a la misma iglesia. Por si no lo saben, Juan va a Adulam también. Sí, Entonces, yo estoy en la iglesia Matrimonios en las Alturas, yo soy Adulam. Matrimonios en las Alturas, sí, testimonio grandísimo. Pueden ver el podcast del pastor Herbert, una gran bendición. Realmente la familia pastoral de esa iglesia es una gran bendición. Y sus ovejas, no digamos, vos y vos parte del liderazgo ahí, creo yo, el equipo pastoral. Estamos en el equipo pastoral, la EXIES. Y qué buenísimo, la verdad que qué bendición. Y vamos a hacer una segunda invitación si estás de acuerdo y hablamos un poquito más de eso porque, o sea, hay muchas cosas bien tremendas que yo sé que no por el tiempo y como que no pudieron entrar en el tema, pero qué alegre vos, Juan, que poderte tener acá y espero poderte seguir teniendo. Te presenté como Juan Mendoza al principio, pero tu nombre es Juan Carlos Mendoza y por eso digo Juan, cabrón. Sí, cabrón. Porque van a decir este loco le dice Juan Mendoza y no Juan, cabrón. Entonces, Juan, gracias por haber venido. Que Dios te bendiga. No sé si tenés algo más que decir. Habla ahora o calla para siempre. Sí, bueno, primero agradecerles, de verdad. Sé que este espacio, como te decía al principio, Dios lo está haciendo. La verdad que, pues muchos miran el resultado, pero no miran todo lo que se trabaja, todo lo que se invierte. Pero sé que Dios los está respaldando y sé que vienen muchas cosas buenas para ustedes. Amén. Seguro, yo sé que van a empezar a ir a niveles mucho más grandes y esta plataforma va a ser de mucha bendición. La verdad que para terminar, poder decirle a la gente que está atravesando, que está pasando ahí por circunstancias difíciles, no tires la toalla. Dios no va a tirar nunca la toalla. Dios siempre va a estar para ti. No importa qué tan difícil es lo que estés viviendo, te aseguro que después de esto va a valer la pena porque Dios tiene cosas especiales para tu vida. Muy, muy especiales. No te rindas a mitad del proceso. Sigue. Aunque duela, aunque llores, sigue, porque después de que pases el proceso vas a ver que la vida es deliciosa. Yo disfruto la vida, me la paso bien con mi familia. Gracias a Dios estamos ahora pues emprendiendo ya nuevos negocios y todo, pues eso ya es otro tema. Pero lo que te quiero decir es de que al final vale la pena. Vale la pena todo el sacrificio que haces. Vale la pena decirle que no a tus amigos cuando te invitan a tomar. Vale la pena estar en la iglesia en vez de estar en una fiesta, en una discoteca. Vale la pena buscar a Dios, porque cuando Dios dice te voy a bendecir, y no hablo de plata, sino que hablo de muchas cosas más, te bendice de una forma abundante. Así que muchas gracias, espero que se lo hayan disfrutado. Amén. Y que Dios les bendiga.
Amén, que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.